Entonces ya desde ahí empieza un cambio, una transformación, algo diferente para nuestras vidas. Sí se puede, pero no tiene que ser a la fuerza o a lo bruto, sino tiene que ser con la delicadeza más profunda, de tal manera que vayamos aprendiendo los dos, que vayamos aprendiendo juntos, no hombres ni mujeres por separado, que vayamos aprendiendo juntos y vayamos aceptando que se pueden hacer muchas cosas desde la paz. Ahorita puedo entender, me decía o me preguntaba la compañera Ana Lilia, ¿y cómo lo acepta tu esposo que puedas estar aquí? Pues ahora sí que hacemos, como le decía, muy desde la película o desde este programa de la familia Peluche, pues ahora sí que vamos quemando los cartuchos, ¿verdad? A veces él, a veces yo, él quiere ganar algo, yo quiero ganar algo, y así los dos. Pero en mutuo acuerdo, ya sé que si hoy regreso o mañana regreso, ya no lo voy a encontrar enojado, me va a recibir bien, contento, alegre, y yo también cuando él tenga que hacer una actividad, también lo voy a recibir de la misma manera, porque seguramente estará haciendo algo que es gratificante para él, que le gusta, que le llena su corazón y que realmente está contento. Entonces eso, lo que le llene a él, también me llena a mí y viceversa, porque lo veo en su rostro, lo que me llena a mí, también le llena a él. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo. Esto es lo que me ha enseñado la reconstrucción del tejido social, ¿sí? También he resurgido de las cenizas, porque a veces aparentemente pareciera que ya no hay esperanza ni para uno mismo, y cuando lo descubres te das cuenta que efectivamente lo único que no funciona en esto es rendirte. ¿Sí? Y aquí en México no estamos para rendirnos, en Michoacán no estamos para rendirnos, que es el estado de donde yo vengo. Cherán no está para rendirse, mi comunidad purépecha no está para rendirse ni para apagar lo que es, ¿sí? Me siento tan orgullosa que yo digo, bueno, yo estoy en el lugar donde nací, en el lugar donde mis abuelos crecieron, estoy en el lugar y en la tierra que me pertenece, y eso lo he resignificado mucho más significativamente desde el proyecto de la reconstrucción del tejido social. Tuve la fortuna, tengo la fortuna y espero seguir teniendo la fortuna de estar en medio de la vida. Y estar en medio de la vida, estoy en medio del bosque, estoy en medio de árboles, de flora y fauna abundante. Todavía puedo disfrutar de caminar en el bosque y encontrar el alimento que necesito para ese día. Entonces, soy una mujer afortunada en ese aspecto. Y pues, ¿qué más les puedo compartir? Solo decirles que tenemos un gran compromiso y un gran proyecto para escuchar al otro. En la reconstrucción del tejido social es escucha atenta desde el corazón, y es realmente no solamente, cuando uno escucha, alguien te platica algo, te lo comparte y luego tú atiendes. ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué podemos hacer juntos? Algo que quisiera que sí, a lo mejor desde el proyecto de la reconstrucción no he tenido como esa afinidad más profunda y que no lo he visto, es cómo acercármele yo a mis jóvenes en Cherán. ¿Sí? Cómo acercármele a los jóvenes, porque los jóvenes son esa materia necesaria para hacer nuevas formas de vínculo y de identidad con las demás personas. Entonces eso sí me queda como, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué me necesita dar del proyecto de la reconstrucción para que yo pueda apostarle más todavía desde la juventud, desde mis jóvenes en Cherán, desde ellos que tienen son todo un manantial para descubrir grandes cosas y hacer que todo un jardín ahora sí que se riegue con esperanza? La verdad yo lo veo así, ¿sí? Apenas hace unos días vivía un taller que también se nos proporcionaba a través del proyecto, y yo decía, híjoles, este taller me llenó de esperanza todavía más. Y quiero seguir en el proyecto, aunque a veces no nos dé como para comer. Quiero seguir. ¿Por qué quiero seguir? ¿Por qué quiero seguir en el proyecto? Porque ya cuando te das cuenta y te despojas de eso que realmente a veces en lugar de ayudarte te estorba, como mi celular, ¿sí? Para muchos dirán, wow, trae uno de esos, ¿verdad? Y no, que no lo queda, ¿verdad? Afortunadamente me lo regalaron. Pero de hacer grandes, más cosas,
de encaminarme con mi gente, de vincularme más profundamente, de decirle tú vienes de la tierra donde se da la vida, y por la vida debemos de hacer todo para defenderla. Ahorita desafortunadamente la estamos perdiendo, se nota en este cambio climático tan extremo. En Cherán este año no he visto la diferencia entre que pasó la temporada de las lluvias y ya llegó y está empezando a entrar el invierno. O sea, es un desastre total. Llueve y hace un montón de frío y hace un montonal de frío y llueve y luego un montón de calor, entonces no le hallo ni pies, ni forma, ni nada, y lo estamos sintiendo y lo estamos viviendo, pero pareciera que estamos apáticos. Pero desde las mujeres, desde los hombres que están aquí, les agradezco a todos los caballeros que hoy están aquí y que yo sé que están aquí porque tienen esa empatía con nosotras y porque tienen esa confianza de que también se pueden hacer desde sus hogares, desde sus familias, algo diferente. ¿Sí? Apostémosle a la reconstrucción del tejido social desde nuestro corazón para hacer algo diferente. Quisiera decirles algo muy, muy especial. Tuve una infancia de verdad dolorosa. Hoy lloro, no de tristeza. Lloro porque mi papá siempre me dijo que yo era una oruga. Ese gusanito que camina indefenso hasta tan lento, ¿no? Por mi vida en muchos momentos caminé como ese gusanito lento, sin esperanza, sin ganas. Pero efectivamente cuando se mete y se adentra en ese capullo por un tiempo y está ahí encerrado descubriéndose qué más hay ahí adentro, y lo transforma todo en algo esperanzador, en alas para volar, para descubrir paisajes, para ir a otros lugares, y así he sido yo. Soy como una mariposa y ahora vuelo. Que dolió la transformación, que dolió el cambio, que dolió el reconocer que también he sido orgullosa, que también he sido soberbia, que dolió reconocer que yo también he lastimado, así como me habían lastimado, que a veces hablaba por mi dolor y por mi dolencia, pero que efectivamente ahora puedo ser más luz que oscuridad. Eso es reconstrucción del tejido social. Gracias. Bien, pues gracias pues por esta invitación que nos han hecho, y pues muchas gracias también. Las compañeras están en sus actividades cotidianas, yo les agradezco mucho primero por creer en este proceso, en este proyecto, y segundo pues por acompañarnos el día de hoy en esta presentación que no es del CIA, sino es de las comunidades con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar desde esta propuesta de reconstrucción del tejido social, y que en última instancia es una apuesta por la construcción de paz en nuestro país. Muchas gracias. También pues le agradecemos mucho al Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, y pues al Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana, y a las compañeras y compañeros que hacen esto posible año tras año, porque esta es la tercera edición, y pues eso nos pone muy contentas y contentos. Bien, voy a contextualizar brevemente pues este trabajo, que es este libro, y que la verdad es que nos llena de satisfacción, de ilusión, porque el primero nos dio para 3 años y medio de trabajo, una propuesta realmente pues muy básica, pero con un montón de esperanza puesta en ella,
y que a partir de esa propuesta, que ahorita les voy a mostrar la anterior, se pudo generar una serie de experiencias que hemos tratado de recuperar en este segundo libro. Bueno, primero rápido decirles, esta iniciativa o esta construcción que en última instancia es colectiva, pero en primera instancia fue también una búsqueda personal, comienza con la planeación apostólica de la Compañía Mexicana en el 2010. A partir de esta, pues digamos, de esta decisión que se toma desde la Compañía de Jesús, se hace una comisión de paz en el 2012 que integra a diversas instancias y a varios jesuitas, y en el 2014 la provincia destina a Gabriel Mendoza Zárate, que es quien mencionaban en un principio en la presentación, que coordina el área de investigación del CIAS, más adelante, después de esto. Él estudió, tuvo un doctorado en Francia, y también a Jorge Atilano, La Paz, que diera respuesta a la violencia que habíamos vivido en nuestro país. Esto se presentaba obviamente en el marco del 2011, que hasta ese momento había sido uno de los años más violentos en la historia de nuestro país, pero que en el 2018 y este 2019 está siendo rebasado tristemente y lamentablemente pues las cifras, ¿no? Las estadísticas. En enero del 2015 estos dos jesuitas llegan a México después de estos estudios e inician una serie de diagnósticos donde nos involucramos diferentes jóvenes de varias partes del país y que habían de una u otra forma conocido también los procesos vocacionales y los procesos de acompañamiento a jóvenes que promueven los jesuitas. Se hacen estos diagnósticos en 14 localidades, y a partir de ese diagnóstico se empieza a configurar el programa de reconstrucción del tejido social. Lo que nos dimos cuenta es que la violencia no era en sí el problema. La violencia era una expresión de algo que estaba por debajo y que fue lo que llamamos fragmentación del tejido social. Y que tiene mucho que ver con lo que Jorge Atilano había tenido como hallazgos en su investigación de maestría en el tema de seguridad comunitaria. Él se había dado cuenta que específicamente con 3 configurantes, los vínculos, la identidad y los acuerdos, que son 3 cosas que ya usamos dentro del discurso cuando hablamos del proyecto, cuando estos, digamos, estaban fortalecidos, por decirlo de una forma, había una mayor seguridad en un territorio en específico, a la que él llamaba seguridad comunitaria. Pero cuando estaban débiles, cuando no había capacidad de generar acuerdos, cuando no había una identidad sólida, un sentido de pertenencia en un lugar determinado, o las relaciones entre las familias, las instituciones, las diferentes organizaciones y grupos, había inseguridad en estos espacios. También no solo es porque no haya, sino también la violencia misma afecta a estas 3 configurantes. Pero bueno, voy a continuar. Actualmente los proyectos que se están acompañando son en estas diferentes entidades, en estas diferentes localidades, en Chiapas, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Coahuila, y tenemos una relación distinta, ahorita les voy a platicar, ahora con Cherán y Tancítaro en Michoacán, y también con León, Guanajuato, en Magdalena Tlazolpan y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí ahorita les platico qué fue lo que pasó, porque la metodología está pensada para 3 años de incidencia. Este fue el primer libro que salió en el 2015 y que fue el producto de la investigación de todo este año, y con el que, digamos, que tomamos como base metodológica y como base también de análisis a la realidad social para iniciar todos los procesos de reconstrucción del tejido social que actualmente incluso están todavía trabajando. Por favor. Y este es el segundo libro. ¿Qué es este segundo libro? Pues este segundo libro es ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Muchas personas decían, bueno, esta es una propuesta, pero todavía ni siquiera tienen experiencia, esto no se ha aplicado. Bueno, pues este libro lo que hace es recuperar esa experiencia de 3-4 años prácticamente y empezar a aprender desde ahí, desde la propia experiencia, que realmente ha sido un esfuerzo, ya que el activismo trae una inercia que pocas veces podemos soportar, ¿no? Y aterrizar. Entonces pues no ha sido un proceso fácil. Aquí sí, por favor.
Bueno, si la podemos regresar al anterior, por favor, gracias. Bien, les quiero platicar rápido. A mí me gusta hablar también del libro como objeto, ¿verdad? Porque hay diferentes cosas que queremos que queden en el objeto libro, pero que también tiene que ver mucho con el contenido. Lo primero es pues el título, que es Un camino para la paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social. Ya no son los diagnósticos con los que nos enteramos de la realidad social asociada a la violencia. Ahora es la recuperación de las experiencias, pero también el reconocimiento de los errores y la recuperación de los desafíos que representa esta tarea. Nos parece, incluso yo lo escucho también en las palabras de las compañeras, que es un camino en contracorriente, ¿no? Y de ahí me paso a la fotografía, ¿no? La fotografía es de un jesuita que se llama Enrique Carrasco, y él también es autor de la fotografía anterior, donde están los niños violinistas, y nos pareció que también iba a poder reflejar cómo era este nuevo libro, ¿no? Que ahora era un camino, que era ahora un andar, y que no era sencillo. Las niñas están atravesando una corriente de agua de lo que parece un gran río, y creemos que eso ha sido este camino de la reconstrucción del tejido social. La contraportada, que no aparece aquí, la escribe, una reseña muy sencilla, escribe la doctora Jenny Pierce, especialista en temas de seguridad, que trabaja actualmente en Inglaterra, y la presentación escribe Frans van der Scheuren, que han sido también dos de las personas que nos han acompañado en toda la reflexión sobre la violencia, sobre la seguridad y sobre esta propuesta que se ha ido configurando. Bueno, el contenido, tenemos una introducción, realmente es una presentación del contenido, de lo que hay. El capítulo 1 se refiere a los referentes conceptuales y metodológicos, es decir, cómo hicimos todo este proceso de sistematización. El capítulo 2 es el programa de reconstrucción del tejido social, pero la experiencia específica en Cherán y Tancítaro, es decir, cómo se desarrolló. Como les he dicho, esta experiencia nace de una propuesta realmente sencilla, pero que nos dejó muchos aprendizajes. Era un desafío pensar, por ejemplo, en hacer un gobierno comunitario cuando no había condiciones de gobierno comunitario. Tal vez las había en Cherán, pero no las había en Tancítaro. ¿Cómo pensar un gobierno distinto? ¿Cómo pensar una economía social y solidaria en un contexto, por ejemplo, el de Tancítaro, incluso el del mismo Cherán, donde más bien tenemos prácticas de economía o prácticas económicas que tienden al individualismo y a la no cooperación, sino a la competencia? Entonces, en medio de eso, estos, digamos, apuntes estratégicos que teníamos en ese momento, que ahorita los voy a decir muy rápido, realmente eran un desafío, eran un sueño respecto a lo que estaba pasando en ese momento en estas localidades. Entonces, pues es la recuperación de esa experiencia, y luego la recuperación específica y la sistematización de metodologías de la reconstrucción del tejido social, es decir, cómo se desarrollaron esos sueños, tomando en cuenta qué metodologías, qué desafíos presentó y qué aprendizajes nos han dado. Y luego, el capítulo 4 es las nuevas comprensiones del tejido social, es decir, que podemos recuperar de la experiencia, que nos permitan seguir pensando, diseñando y apuntalando una propuesta metodológica mucho más integral y mucho más adecuada para los contextos en los que trabajamos. Y por último es el capítulo 5, que es el modelo del proyecto o del programa de reconstrucción del tejido social del CIES, que ya es una propuesta mucho más compleja, como lo pueden ver más en este momento. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Este era el modelo inicial, ¿no? De lo que decíamos que creíamos que se trataba el proyecto de reconstrucción del tejido social. Eran 3 pasos, 3 sencillos pasos, casi como una receta. Era vinculación de actores, que está en la parte del medio, vinculación de actores, diagnóstico común y proyecto común. Eran los 3 pasos básicos de la reconstrucción del tejido social, que en ese momento nos parecía muy sencillo, pero que realmente nos demandó mucho más que esto y nos trajo muchos aprendizajes. Y que se hacía desde 4 áreas, 5 áreas específicas, desde la economía social y solidaria, el gobierno comunitario, la educación para el buen convivir
y la reconciliación familiar. En este primer modelo ni siquiera incluíamos una espiritualidad ecocomunitaria porque creíamos que era un eje que todo lo armonizaba, y no sucede solito. Hay que hacer acciones concretas para animar una espiritualidad ecocomunitaria, pero que no es la religiosidad específicamente. Eso nada más me gustaría contar. Esto eran proyectos contextualizados y consensuados, es decir, trabajados junto con las comunidades que pretendían hacer estos procesos, y pretendíamos que fuera una respuesta integral o inter a un problema complejo como es la violencia. Aquí sigue, por favor. Voy a saltarme esta parte que, si bien es importante, nada más diría de aquí: las comunidades de aprendizaje nos permitieron ir recuperando año con año los aprendizajes, los desafíos, y también hacer una reflexión sobre los propios conceptos. Era regresar a los conceptos que habíamos digamos, diseñado al principio, pero poderlo replantear. Por ejemplo, reconciliación familiar es una de las cosas que se ha discutido mucho. ¿Qué es eso de reconciliación familiar? ¿Por qué tenemos que obligar a las familias, se decía en estos espacios, a que estén juntas cuando hay procesos de violencia, ¿no? Entonces fue replantearlo, entenderlo de otra forma, y desde ahí también empezar a trabajar una propuesta distinta. Gobierno comunitario. De la práctica se trabajaba junto con las instituciones, y nos dimos cuenta que no podía ser solo desde ahí. Entonces de ahí emerge un sexto componente, que es participación comunitaria, y que la idea es que se trabajen de forma conjunta. La que sigue, por favor. Y bueno, hicimos diferentes entrevistas individuales y grupales, donde la intención era identificar las condiciones en las que se implementaron las propuestas, es decir, cómo era el contexto donde se aplicaron las propuestas, como para saber a qué estaba respondiendo y por qué se configuraba de esa forma, describir las estrategias que se implementaron y describir los resultados de cada una de las metodologías. Al final, esto nos permitiría comprender los cambios fundamentales y las claves de aprendizaje de nuestro propio modelo. El análisis de la información que se obtuvo fue respecto a la implementación del programa, las estrategias y metodologías, y así como un ejercicio de evaluación no solamente cualitativo, sino también cuantitativo. Y también pensar cómo se habían transformado nuestras propias nociones y estrategias. Si bien habíamos empezado con un modelo, esto ya había cambiado absolutamente al segundo o tercer año. Aquí sigue, por favor. Aquí sigue. Esto es, digamos, parte de lo que hemos aprendido a partir de estos 3 años. Uno, que estos son, digamos, los 6 componentes desde donde creemos que ahora es importante trabajar la reconstrucción del tejido social, y que atienden una problemática muy específica que se puede, digamos, mirar en las realidades en las que trabajamos de manera distinta. Uno, los barrios, que se traducen en cuanto a fragmentación del tejido social en desorganización vecinal, y que como propuesta es consolidar procesos o animar procesos de organización vecinal. Unidades económicas, ¿sí? Mientras hay una economía que deslinda la producción económica del entorno más inmediato, y que eso lleva a prácticas de explotación, nosotros proponemos más bien pensar en cómo las empresas también pueden empezar a pensar un compromiso con el entorno, y obviamente con sus propios sus trabajadoras y sus trabajadores. En la escuela, si bien hay una educación que trabaja en el fomento de las competencias y, digamos, de mirar cuál es el rival más débil dentro de la educación, más bien aquí pensaríamos en cómo educar para el acuerdo y la atención del conflicto, y cada una de estas obviamente tiene una serie de metodologías. En cuanto a familias, si hay procesos de desvinculación entre los integrantes de la familia por cuestiones, por ejemplo, generacionales, o también la falta de espacios por las propias dinámicas económicas, la idea es fomentar una cultura del cuidado y el sentido del orden. En cuanto a las iglesias, pensando como las instituciones más concretas que pueden estar animando la vida espiritual en una comunidad, iglesias me refiero a todas, la idea es que no solamente se comparta una espiritualidad individualista, que sea dirigida para las personas y estar bien mientras sea yo, ¿no? Sino también pensar en un sentido vinculante
del rito y del mito que se traduce en cada una de estas espiritualidades. Así como en el gobierno, que no sea el gobierno un aparato de abuso de poder, sino más bien de un servicio para la comunidad. La que sigue, por favor. Y esta es la pedagogía de la reconstrucción del tejido social, que es, digamos, el producto más terminado que se tiene a partir de la recuperación de estas experiencias, que es un proceso, es decir, si hay procesos de fragmentación del tejido social, tendríamos que tener la capacidad y, digamos, el modo de construir procesos de reconstrucción, ¿sí? Esto, por supuesto, implica una discusión con muchos de los programas y de las alternativas de paz, cuando solamente se dan respuestas a los problemas emergentes y a los episodios de la violencia. Esta propuesta trata de ir, si se piensa, digamos, en un modelo más de análisis como el que piensa Lederach, por ejemplo, en atender el patrón de relaciones que genera conflictos y genera violencia en ese sentido. Es incidir en ese patrón de relaciones a partir de procesos de reconstrucción, que en este caso tiene 6 etapas, y es sensibilizar el encuentro, sensibilizar el encuentro, comprender, transformar, revincular y renovar. Y cada uno de estos tiene, pues, un objetivo muy específico. Se piensan procesos de 3 años, sin embargo esto obviamente tiene que ser contextualizado y adecuado a cada una de las localidades. ¿Con qué nos encontramos, ya para ir cerrando, con Cherán y Tancítaro? Cherán y Tancítaro eran comunidades con procesos organizativos en emergencia. Eso lo sabemos. Es decir, nosotros, si bien caminamos en hombros de gigantes, ¿sí? Eran personas, poblaciones, comunidades con procesos organizativos ya echados a andar. Nosotros ahí compartimos un modo de encaminar esos procesos que ya existían. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues irnos a un paso antes. Cómo a partir de lo que las compañeras y compañeros en estos lugares nos han platicado, cómo se fue generando esa efervescencia, ese ánimo organizativo y ese deseo por transformar las realidades sociales en las que nos encontramos. Eso es la etapa 1, sensibilizar y encontrarse, esas 2 primeras etapas, que es un proceso, por supuesto, de identificar lo que nos tiene así, pero sobre todo, y como lo han dicho las compañeras, de diálogo profundo, que nos empatice con las otras personas y que nos anime a cambiar nuestra realidad social. Y bueno, esto lo hacemos con 4 áreas distintas, ¿no? Ahí yo creo que eso no lo vamos a ver. Y estos son los indicadores. Esta iniciativa no podía seguirse trabajando sin tener en cuenta cuáles eran los mínimos necesarios de rastrear en estos procesos, de tomar en cuenta en estos procesos para saber que efectivamente teníamos un impacto al respecto. Entonces, a partir de los vínculos, identidad y los acuerdos que mencioné al principio, se generaron indicadores, dimensiones y por supuesto también indicadores que nos permite medir el impacto que tenemos en las localidades. Y cierro con la frase que abre este libro, que es una frase del Papa Francisco y que dice: es el diálogo el que hace la paz, no se puede tener paz sin diálogo. Definitivamente, por más que le buscamos, no vemos ningún otro secreto que el propio diálogo. Las metodologías, los procesos, las diferentes experiencias que se han desarrollado a partir y junto a las diferentes experiencias comunitarias ha sido definitivamente por el diálogo mismo, y es una construcción colectiva que creemos que es también una necesidad de nuestro país y de nuestras comunidades. Pues muchas gracias.